Cuando hablamos de los factores de protección, factores para promover el bienestar, hay que entender una palabra y es el bienestar. ¿Qué significa el bienestar? Cuando tú tomas la palabra y la lees al contrario, es el estar bien. O sea, el bienestar es estar bien. Estar bien en todo sentido, en todo aspecto. La etimología de las palabras es muy interesante y no hay nada más maravilloso que poder como conjugarlas y entenderlas, que de eso se trata. Nuestro vocablo español es fantástico, es maravilloso y es muy amplio. Así que la idea es que tengamos también esa disponibilidad para poder como jugar con ello un poco, para comprender mejor los temas. Entonces, ¿qué es lo que busca el bienestar? Que la persona sencillamente esté bien. Pero tenemos un pequeño problema y es que no todos nos sentimos bien con todo. Hablando del clima un poco, que estamos con personas de tierra calentica y ahorita que llegó Jorge de tierra fría, pues muchas veces tú puedes estar contento en el lugar donde estás, pero estás a veces no muy acalorado, pero mira, no, qué feo, qué calor aquí, quisiera estar en tierra fría, y la persona de tierra fría quisiera estar en lo contrario. A veces nosotros somos muy inconformes. El inconformismo no nos genera bienestar, nos genera disconfort, nos genera una situación muy compleja, pero eso está en mí. Así que empecemos por entender algo. Todos los factores que nosotros hablemos que pueden generar en nosotros oportunidad de estar mejor, también tienen una oportunidad de una decisión particular y personal. Esa decisión particular y personal es la que yo debo tener y es la que cada uno de nosotros debe tener y acontecer. Les coloco en la diapositiva, si ustedes están viendo la fotografía inicial, la pantalla inicial, allí hay un corazoncito que se está conectando con un cerebro. Esto viene siendo más o menos como la inteligencia emocional, que tiene que ver con el bienestar, pero también hay una dama que está aquí muy sentadita, chévere, en flor de loto. A un lado tiene un plático con verduritas, es decir, hablamos del buen comer, pero al otro lado tiene una pesa, entonces hace referencia como también al buen vivir, al ejercicio, al estar cómodos, no necesariamente estar fit. Atención con esto, porque muchas personas creen que estar muy bien es estar fit y eso no es. Cada uno de nosotros tiene su propia constitución física y por naturaleza de vida, por familia, por genealogía, tú eres una persona que tiene esa genética que viene contigo y pues algunos somos un poquito de contextura más gruesita, pero otros son más delgaditos y se conservan así. Todos somos diferentes, entonces también entendamos que eso hace un poco. Y hay unos libros que están allí, unas biografías, que también quiero hacer un paréntesis grande en esto. Nosotros cada vez que hablamos del bienestar, tenemos que hablar un poquitico de algo que se llama el entender de qué te estás alimentando. No solamente alimentándote en términos de lo que comes, sino en términos de lo que ves, en términos de lo que tú lees, en términos de lo que escuchas. Y eso también es un factor, puede ser de protección o puede convertirse en un factor de riesgo. Muy bien, voy aquí al chat a ver quién más nos ha saludado, quién más nos ha por aquí dado oportunidad de vernos. Nacional de Chocolates, Galletas Noel, qué bueno que estén con nosotros. ¿De qué ciudad? Buenas tardes, soy Viviana Salazar de la clínica Omnimed en Bucaramanga, qué chévere, estamos aquí en la misma ciudad, ojalá un día esto nos veamos. Soy la representante del Comité de Convivencia Laboral. Súper, te invito a que veas los videos que tengo en el canal de YouTube, Mario Méndez PS, Mario Méndez PS de psicólogo. Hay un par de videos buenísimos para tu comité de convivencia, te van a servir mucho. John Boyet, me imagino que es la empresa con la que tú trabajas, que es la de chocolatinas. Desde Cali Valle, cordial saludo. Jaime, igualmente, saludo para ti. Liz dice, perfecto, también estoy de acuerdo contigo. Muy buena tarde desde Medellín, Sistema de Bibliotecas Públicas. Oye, genial, me encanta eso de la biblioteca, que la gente esté... Tenemos que hacer más propuestas para la lectura, para que seamos más acuciosos con investigar, que no le creamos tanto a los buscadores, para no hablar de uno solo, sino los buscadores que tenemos en la internet, que sí es chévere, de pronto que encontramos la inmediatez y la rapidez, pero también es importante ubicar unas fuentes que son fidedignas. Eso es chévere y están las bibliotecas para ello. Muy bien, gracias Luis por recordarlo. Eugenia, muy buenas tardes para todos desde Servipáramo Medellín. Máquinas y repuestos de la costa, Juanita. Bueno, qué chévere. Todavía no me han dicho ustedes qué son los factores de riesgo y de protección. Pero bueno, arranquemos entonces, aunque ya arrancamos hace rato. Cuando hablamos entonces de lo que significaría el bienestar, tenemos
un objetivo claro en la jornada de hoy. Este es el objetivo que yo me planteo, pero los invito a que ustedes también estén inmersos en este planteamiento y que al final entonces hagamos una reflexión y me digan, oye, sí, Mario, tenés toda la razón, cumplimos el objetivo, o me van a decir lo contrario, nos faltó, Mario, mira, nos quedó faltando esto, lo otro. Entonces, para que por favor me lo digan con confianza. La primera parte de nuestro objetivo es qué son los factores protectores. Eso que tiene que ver con nosotros. Y vamos a dividirlos en un proceso vivencial de nuestra cotidianidad. ¿Qué son los factores de riesgo? También los vamos a dividir porque van de la mano. Eso todos los días van de la manito y todos los días los encontramos, pero también debemos saberlos identificar, visualizar y sobre todo manejar. ¿Qué es el bienestar? Muy importante. Alguien que me escriba por favor qué es el bienestar. Para ti, ¿qué es el bienestar? Ya les dije, si cogemos la palabra y la leemos al revés es estar bien, pero en realidad, ¿qué es eso? ¿Qué me dirían ustedes? Por favor, escríbanme para ustedes qué es el bienestar. Y otra parte del objetivo que tenemos hoy es entender los aspectos emocionales, porque cada vez que hablamos de bienestar tenemos que hablar del bienestar emocional, del bienestar intelectual, ocupacional, a lo que tú te dedicas, físico, fisiológico, social y hasta el espiritual. Todo eso tenemos que hablarlo y es necesario, así que vamos a abordar paso a paso cada uno de estos, no así como de manera acuciosa e explícita uno a uno, no, sino muy generales, pero también vamos a tener en cuenta que ellos hacen parte de. Muy bien, entonces recuerden, yo siempre estoy aquí en el chat, me gusta mucho que ustedes me escriban. A ver, yo miro por acá. Bueno, hasta ahorita no hay otros comentarios adicionales, pero si hay, por favor, bienvenidos. A ver, yo miro aquí al final. Muy bien. Cuando hablamos entonces de qué son los factores protectores, y de una vez hablemos de los factores de riesgo, hagamos un paralelo en toda situación. Entonces, siempre en todo lo que hagamos van a existir situaciones de riesgo y situaciones de protección, factores y factores, riesgo y protección. Por ejemplo, si tú aprendes a manejar una bicicleta, tú te pones a aprender a subirte unos patines. Entonces, en cualquiera de las dos situaciones anteriores, patines, bicicleta, tienes un riesgo. Y el riesgo inminente, el que todos tenemos y el primero que se te viene a la cabeza es una caída. Una raspadura en las rodillas, un golpe en los codos o de ahí para adelante cualquier otra cosa. Eso es lo que siempre se nos viene a la mente como factor de riesgo, caerme. Y esa caída entonces tú la tienes ahí, factor de riesgo, y eso te genera una emoción, te genera temor, te genera ansiedad y te empiezan a generar una cantidad de cosas que por dentro tuyo tienes que aprenderlas a manejar. Por eso cuando una persona aprende a montar en bicicleta, en patines, aprende a nadar, es decir, aprende a enfrentar situaciones de vida, siempre están implícitas las emociones y son necesarias y hacen mucha falta. Pero también existen los factores de protección. Dentro de los factores de protección son todos aquellos los que tú puedas utilizar para evitar la situación a la que más le temes. Entonces, ejemplo, si tú dices la bicicleta, ¿qué le colocaríamos a la bicicleta para que no, como factor de protección? Se te viene a la mente a las rueditas por detrás, exacto, las llanticas que van atrás, para que si te desnivelas, entonces no te vayas a caer. Perfecto. Que tu mamá o tu papá o cualquier persona te esté cogiendo de atrás, entonces también eso es un factor de protección. Pero eso es cuando tú estás pequeño. Evolucionemos un poco. Cuando tú estás grande, puedes tener exactamente los mismos temores que puedes enfrentar que cuando estabas pequeño, porque siempre van a estar las mismas emociones. La diferencia está en que tú ya tienes que enfrentar las cosas por ti mismo, por ti misma. Hace unos días, bueno, hace exactamente iniciando este año, antes de que tuviéramos toda esta situación de la pandemia, estábamos en un proceso de enseñar a unas personas el tema de alturas, los cursos de alturas y demás. Una persona que por razón de su trabajo no tiene que estar subiéndose a las alturas, es una persona que maneja una cuadrilla de trabajadores que están arreglando la postería de la energía, las cuerdas de la energía. Entonces, él no se sube porque él es una persona que es un jefe y no tiene la necesidad de estar subiendo, pero sí necesita saber qué es lo que hace la persona
para poderlo hacer. Recuerda que eso es muy importante. El que sabe hacer, lo sabe dirigir, lo sabe diligenciar. Pero también lo criticaban mucho, era por eso. Después, cuando llegó al curso, hizo su parte básica y después pasó ya a lo avanzado. Al tener que enfrentarse a la altura, fue cuando él confesó que le temía a las alturas. Pero que obviamente tenía que hacerlo porque tenía su equipo de trabajo, que su equipo de trabajo lo estaba mirando, y porque él tenía que demostrar que sí se podía, y se podía hacer bien la cosa. Entonces es ahí cuando tú tienes también el miedo que me voy a caer, el miedo que se me va a reventar la cuerda, el miedo que usted, el que está abajo teniéndome, entonces no me tenga duro, el miedo. Miedos son normales. Pero ahí vienen algunos ejercicios que más adelantico, si nos da tiempo, les puedo enseñar para que aprendamos a manejar sobre todo esas emociones tan complejas que a veces nos golpean tan fuerte. Ahí es donde necesitamos mucho generar ese balance entre lo que significaría los factores protectores y los factores de riesgo. Muy bien, voy aquí al chat, a ver, veo que alguien por aquí me escribió algo. Entonces por aquí me dicen. Entonces, Alba me dice... bueno, me dice que el estar bien es sentirme feliz. Bien, Alba, perfecto. Son condiciones físicas y mentales de tranquilidad y equilibrio. Sí, me gusta eso que me estás diciendo, me sale anónimo, no sé quién me lo escribió, pero eso de las condiciones mentales que me generan tranquilidad, va por ahí la cosa. El bienestar, todo empieza acá, pero también las preocupaciones también empiezan acá. Todas esas están en nosotros y lo que nosotros debemos hacer es entenderlas, entender la raíz, el por qué están ahí, el cómo llegaron a mí, para cuando yo logre identificarlas, poderlas tratar. Entonces por ahí va la cosa, me alegra mucho que me hayan escrito eso. Marcela por aquí me dice, el riesgo es la posibilidad de que ocurra algo. Sí, eso es en términos de seguridad y salud en el trabajo, pero en términos de la persona, tú te puedes enfrentar a muchos riesgos. Por ejemplo, hay momentos en los que tú sencillamente, sin necesidad de hablar de nuestro trabajo, tú tienes un riesgo con el hecho de estar conectando tu ordenador. Vas a trabajar y lo conectas en cualquier parte y tienes el riesgo de que te pase corriente. No que vas a quedar electrocutado, pero sí te va a pasar un corrientazo, y ese pequeño corrientazo entonces te genera susto, te genera miedo, sentiste el corrientazo, pero no pasa nada. Todos los riesgos, toda situación puede generar un riesgo, pero también eso depende muchísimo de nuestra construcción de vida. Ya les voy a hablar de eso un poquito más adelante. Por aquí Marcela me dice, ¿llantas? ¿A qué te refieres con llantas? No son las que tenemos por aquí, ¿cierto? ¿O sí? Bueno, bienestar es el estado físico-mental de las personas que le proporcionan satisfacción y tranquilidad. Sí, exacto, me gusta. Eso es una complementariedad de lo que me dijiste hace un momento y tienes toda la razón. Juanita me dice, bienestar es sentirse cómodo. Correcto, por ahí también va la cosa. Cuando tú tienes un momento de bienestar, es que tú sientes comodidad en donde estás. Si tú estás en una silla y la silla, no sé, te chuza o se mueve, tú también tienes que estar en posibilidad de cambiarte, pero tú tienes la decisión de hacerlo. Y ahí es donde debemos entender que si tú estás cómodo en un lugar, tienes un bienestar. Lo que pasa es que la comodidad en exceso se convierte en una situación compleja, porque el día en que tú tengas cambios, ese día se te cayó el mundo. Y ahí es cuando todos debemos estar abiertos a los cambios. Y de eso sí que es interesante y se trata también. El bienestar también se trata de que estemos muy abiertos a los cambios, a las posibilidades, al futuro. Hay algo que actualmente se está manejando más ahora con todas estas situaciones, es la administración de la adversidad. Una persona, un gerente, si ustedes tienen la oportunidad de manejar equipos de trabajo, personas que trabajen con ustedes o sus propias familias, lean un poquito, investiguen sobre la administración y el gerenciamiento de la adversidad. ¿Qué significa eso? No es otra cosa más que no ponerme a pelear, a discutir, a sentirme mal por las cosas que no han llegado. Simplemente hay que dejarlas que lleguen, pero tan pronto lleguen debo tomar decisiones, determinaciones y saber cómo las voy a manejar. Se trata de eso, de estar no a la defensiva, sino a la expectativa. Y cuando lleguen, entonces las manejamos. Pero jamás te pongas, ¿y qué pasaría si esto? Pero si pasa si lo otro, no. Cada vez que tú te empiezas a llenar de incertidumbres y empiezas a permitir que tu mente te juegue sucio, pero ¿qué pasa si hacemos? ¿Qué pasa? No, déjalo, déjalo.
Permite también que las cosas ocurran. Dejar fluir, muy importante. Hablando de dejar fluir, les recomiendo una película fantástica que toca el tema de una forma muy interesante. Se llama El Cambio. La película se llama El Cambio. La encuentras en YouTube, es muy sencilla de encontrar, tú le colocas ahí El Cambio. El actor, el principal de la película es un escritor muy famoso de los Estados Unidos que lamentablemente falleció hace un par de años, el señor Wayne Dyer. Es el escritor de un libro que se llama Tus Zonas Erróneas, muy bonito libro, se lo recomiendo también. En esta película pasa que el director de la película, ellos fueron hasta un lugar donde vive el señor Wen, donde vivía, y cuando llegaron allá ellos iban a hacer era un documental, pero eso terminó fue una película porque se dieron cuenta que la adversidad, las cosas que llegaron fueron impresionantes. Tú no sabes qué te trae la vida, por eso nunca puedes estar a la defensiva. Debes estar abierto a los cambios y eso hace parte de tu bienestar. El hecho de no estar confiado, pero sí estar tranquilo en donde estás, pero también pensar que puedes hacer las cosas de una manera diferente. Muy bien, por aquí continúo, sentirse cómodo, bueno. Gabriel, buenas tardes para ti también, qué gusto saludarte. Bien, es el acompañamiento, por aquí me dicen que puedo recibir y brindar en otro. En pro del mejoramiento y crecimiento. Es el acompañamiento que puedes recibir y brindar en pro del mejoramiento y del crecimiento. Sí, también tienes toda la razón. Y ese en pro me gusta. Todo lo que tú hagas debe ser en pro, en pos de algo, de mejorar algo. Porque también a veces podemos hacerlo en pro y en pos de hacer lo contrario. Pero de eso no se trata. Mira, hagamos un pequeño paréntesis aquí muy rápido. Poco me gusta hablar de las situaciones negativas, pero si nos dimos cuenta, todo lo que aconteció en este par de días anteriores en algunas ciudades del país, sobre todo en la ciudad de Bogotá, fue precisamente las personas, ellos creen que están en pos de la salvación de algo. No, estás en pos de dañar una sociedad. Entonces, cierro paréntesis. Cuando a veces nosotros entendemos eso, todo debe ser como me lo están escribiendo ustedes acá, en pos y en pro del mejoramiento de ese algo. Por eso debo también pensar cuáles son las consecuencias de las cosas que yo estoy haciendo. Ahí entenderíamos los factores de riesgo y los factores de protección. Cuando tú entiendes la consecuencia de tus actos. Esa es una palabra que a veces nosotros utilizamos muchísimo y se llama ser responsable. Ser responsable es un valor corporativo, un valor personal, te lo enseñan en casa. Y a mí me gusta mucho que había un personaje de la filosofía que él hablaba de las virtudes, el señor Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, él hablaba que nosotros las personas, los seres humanos, no tenemos valores, porque a veces se puede confundir un poco con el tema monetario, que nosotros tenemos es virtudes. Así que si tú eres una persona virtuosa, eres una persona respetuosa, responsable. ¿Qué es ser responsable? Que asumes la consecuencia de tus actos. Así de sencillo. Que si los actos fueron muy bien realizados, te van a aplaudir, te van a felicitar, te van a decir qué chévere, qué bueno, y entonces todo va perfecto. Pero si ocurrió lo contrario, también te van a llamar la atención. ¿Pero qué tienes que decir tú? Sí, fui yo. Eso es todo. Ser responsable es asumir la consecuencia de tus actos, no lo olvides y por favor enseña eso, que eso es muy necesario. Por aquí me dice Luis, Alice, es un estado de satisfacción personal, bueno, económica, social, laboral, psicosocial y biológica. Sí, exacto. Ojalá, Liz, ojalá pudiéramos tenerlas todas a la par, todas a la vez. Pero no, es muy difícil, es muy complejo porque nosotros somos muy inconformes. Pero sí se puede porque tú puedes decidir que estás en un estado de bienestar. Coloquemos un ejemplo con esto que tú me estás diciendo desde el punto de vista personal. Entonces tú dices en lo personal, me gusta el lugar donde vivo, por ejemplo. En lo económico tú dices, bueno, me estoy ganando lo justo, perfecto. En lo social tú dices, me gusta la forma en que me relaciono con las personas con las que estoy, me gusta el relacionamiento social que tengo, me gusta la labor que hago, el trabajo que hago, psicológicamente estoy también bien, no tengo problemas con nadie, ni conmigo, ni tengo ninguna situación que me acompleje o me genere temores, entonces estoy bien. Y biológicamente estoy en perfecto estado de salud. Súper. Cuando tú tomas esa decisión, porque eso es una decisión,
estás en un estado de bienestar. Y eso es una decisión. Y me gusta, Liz, lo que estás diciendo porque es cierto. Pero también a veces somos inconformes. No, pues es que a mí sí me gustaría ganarme más. No, si es que si yo tuviera el cargo de jefe. No, si es que yo viviera en tierra caliente, si viviera en tierra más fresquita. Si, el inconformismo es total. Entonces, cuando nosotros vemos eso, ahí viene algo muy interesante y es que debemos entender que todos somos diferentes. Vayamos a una realidad en contexto de lo que nos está pasando ahora mismo. En el año 2020, este año cuando arrancó, cuando inició, todos estábamos esperando que este año fuera fantástico, fuera hermoso. De hecho lo es. Lo que pasa es que tuvimos una condición de salud general que sí afectó un poco y que nos está afectando bastante en términos socioeconómicos. Pero al comienzo todos esperábamos que este año fuera magnífico. Pero resulta que aquí tuvimos complicaciones con el petróleo. Nadie esperaba eso, los grandes petroleros no esperaban que eso pasara, mucho menos el dólar que tuviera esa elevada tan impresionante, mucho menos esperábamos que fuéramos a tener la pandemia, y es más, todo se puso difuso, todo se puso difícil, todo se puso complejo. Es decir, nadie esperaba eso. Y todos estábamos en una zona de burbujita de confort, de bienestar, hasta que ¡pin! Nos la reventaron. ¿Y qué pasó? Pandemia, te vas para la casa, todo el mundo a confinarse, y estamos entonces, vamos a tener que cuidarte, como tú no te quieres cuidar, entonces vamos a ponerte en confinamiento. Y ahí fue donde nos cambió la vida. Por eso tenemos que hablar de estos temas. Cuando hablamos de temas en contexto, es que nos cambian los hábitos, pero no nos los cambia el otro. Atención con esto, el otro no es el que me lo cambió. No le echemos la culpa ni al presidente, ni a la alcaldesa, ni a la persona que está en la gobernación. No culpemos a nadie de eso. Resulta que ellos están haciendo lo que deben hacer o lo que consideran que está mejor hecho para el bienestar de una sociedad. Que a veces son buenas o malas decisiones, eso ya dejémoslos a ellos porque son los que están manejando allá. Lo que tú y yo tenemos que hacer es manejar lo que tenemos acá, nuestro microproceso de vivienda y no el macroproceso social que tienen ellos. Entonces lo micro es lo mío, mi casa, mi hogar, mi familia, propender porque todos en mi casa estén muy bien. Ojo, la idea no es tener a todo el mundo contento, no se trata de eso, porque ahí tenemos un grave error. Cuando queremos tener a todo el mundo feliz y contento, complejo, muy difícil, porque no es así, no se puede. Tal vez podemos estar felices por un momento, pero en otro momento ya no lo estaremos. Pero lo mejor de todo esto es que no podemos tampoco nosotros complicarnos la vida por querer tener a todo el mundo completo. Pero sí lo que tenemos contento. Pero sí lo que tenemos que hacer es entender que hay cambios de hábitos que tenemos que asumir. También tenemos que asumir las definiciones y decisiones normativas que son obligatorias. Esas ya las definieron, ya las dijeron, ya asúmelas. Por ejemplo, el tema del tapaboca. Mucha gente todavía se está sintiendo mal, que es que con ese tapaboca, mira, pero conozco otras personas que ustedes los vieran, ya se han mandado a hacer el tapaboca del color de la chaqueta, que haga juego con la corbata, que haga juego con el color corporativo, con el uniforme, o sea, acomódate. Eso se llama bienestar. Si debo usarlo, si se convirtió en una prenda más, entonces que sea una prenda súper. Y le colocas tu firma y estás tranquilo, estás tranquila. Porque nos estamos adecuando, nos estamos acondicionando. Igual comportamientos humanos difíciles, todos los tenemos. Y todos los días los vemos. Todos los comportamientos humanos son complejos. La desinformación y la sobresaturación de información, ese sí es un problema. En factores de protección y factores de riesgo, este es un factor de riesgo supremamente alto. Ahora que tenemos nosotros este tema de las redes sociales nos dan a nosotros la posibilidad de estar comunicados, eso está bien, pero a veces le creemos más a esa red social a lo que rápidamente llegó, pasó tal cosa y tú, ¡ah, por Dios! Y coges tú, lo remites a todo el mundo, no, entérense por favor, miren, pero después alguien te dice, eso era una mentira, eso era una fake news, era una noticia falsa, entonces tú quedas también como un falso. Atención, mis queridos apreciados amigos, una de las pautas que les quiero dejar en la jornada de hoy es si tú quieres aprender a manejar tus propios
factores de protección hacia lo social, hacia tus amigos, hacia tus vecinos, hacia todas las personas que te acompañan en redes sociales. Evita, no lo hagas, no envíes ni reenvíes cosas que tú no sepas, informaciones que tú no sepas si son reales, porque ahí estás quedando muy mal. La gente después va a decir, es que tú me dijiste esto y eso era una mentira, eso era un engaño, mira que... porque ha ocurrido y eso es lo que necesitamos que tú no lo hagas. Hasta que tú no te cerciores, te asegures, te informes que sí de verdad es, no lo hagas. Y eso es una buena pauta y además es un modelo de comunicación importante para ti. Venderte como una persona seria, pero también una persona que sabe lo que comparte. Así, porque muchas personas cuando comparten mentiras y comparten, por ejemplo, hay gente que a veces solamente comparte cosas de escándalos, cosas negativas, pornografía. Después, la otra persona, el otro, el que te lee, el que está al otro lado, se hace una imagen de lo que eres tú. Porque empieza a pensar, no, mire, estos mensajes, el problemático, el negativo, el pornográfico, entonces, así mismo como lo que tú envías, así mismo te leen a ti como persona. Eso es un factor de riesgo. Pero también se puede convertir en un factor de protección, porque tú lo manejas y tú aprendes a decirle a las personas, no, mira, es que conmigo solamente les envío cosas positivas, cosas buenas, cosas importantes, cosas reales y cosas que se han confirmado. Así de sencillo y práctico. Se trata de eso. Entonces esa es una primera pauta de ese proceso. Muy bien. Por otro lado, la percepción de bajo control sobre la información. Mira, esa información no la tenemos clara ni tú ni yo. Todo lo que está pasando ahorita, eso es muy difícil saber quién tiene una verdad absoluta. No la hay, no existe, no la tenemos. Así que por eso no discutamos y no peleemos. Dejemos y permitamos que las cosas fluyan. Nuevamente, vean la película. Dejar fluir. Se acordarán de mí cuando escuchen el pedacito en la película y luego si quieren escribirme, que al final les dejo mi correo, con mucho gusto vamos a tener oportunidad de seguir charlando. De hecho, cada vez que alguien me escribe y seguimos charlando, nos hacemos muy buenos amigos. Muy bien, ¿nos afecta por igual a todos las situaciones complejas, los factores de riesgo? No, no nos afectan a todos por igual. ¿Por qué? ¿Dónde está la diferencia? En la decisión. Miren la fotografía que les tengo ahí al lado. Entonces hay un personaje y tiene en un lado una cara así toda agresiva y en el otro lado tiene la cara un poco más agresiva. Y en la mitad él está con cara de asustado. ¿A cuál de los dos les pongo atención? Pero eres tú mismo, eres tú misma. ¿Qué pasaría si colocaras más bien una carita feliz a un lado y al otro lado también? También es tu decisión de estar feliz. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia? ¿Por qué no a todos nos afecta por igual? Porque todos nosotros somos diferentes. Tenemos un proceso de construcción de vida diferente. De hecho, esa construcción de vida nos hace a nosotros unas personas supremamente diferentes en todo aspecto. Y esa diferencia se marca no solamente por la situación en donde naciste, donde creciste, donde te hiciste como persona, sino tiene mucho que ver con todo lo que has aprendido en la vida. Quiero que me escriban en este momento aquí rápidamente, algunos de ustedes escríbanme por favor y hagamos un ejercicio rápido. ¿A qué jugabas cuando eras pequeño? ¿Qué tipo de juegos jugabas? ¿A qué jugaban? Quiero que me cuenten. ¿A qué jugaban? ¿Cómo se llamaba el juego favorito que ustedes tenían? ¿A qué jugaban? Quiero que me escriban por favor y mientras tanto voy leyendo por aquí un par de chats. Bueno, por aquí me escriben, el bienestar es la capacidad de asumir situaciones. Sí, exacto, eso es. Eso es, capacidad que yo tengo para asumir las situaciones. Eso me pone en bienestar, pero también yo asumo si quiero estar ahí o no. Es mi decisión. No permitir que me afecten y buscar siempre el lado positivo, aprender de las mismas situaciones, sí, me encanta. A ver, aquí el nombre tuyo es... bueno, Avanzar IPS. Se llama tu empresa, no tú. Bueno, Paula, por aquí me dice factor de protección. Un factor de protección alude a las influencias que modifican, mejoran, alteran la respuesta de una persona o algún peligro que predispone a un resultado no adaptativo. Eso lo dijo, eso está eso es de la base Reuter de 1985, me escribió por acá, citado por Cotriarenco, Cáceres y Fontecilla. Oye, tú eres muy, muy chévere con todas las fuentes, me gusta eso. Ahora, traducción. Hagamos una traducción a eso que Paula nos acaba de escribir.
Factor de protección alude a la influencia que modifica, mejora, altera la respuesta de la persona en algún peligro o predisposición o resultado adaptativo, tal cual como lo acabaron de escribir en el momento anterior. La capacidad de asumir las situaciones, no permitir que me afecten, aprender de ellas y simplemente que tienen alguna modificación en mí, posiblemente, pero yo tomo la decisión si me dejo afectar o no. Se trata de eso. Muy bien, juegos, quiero que me cuenten a qué jugábamos cuando éramos pequeños. A ver, bueno, aquí llega. Trompo, yo-yo, canicas, perfecto. Jugaba a aprender, a explorarlo todo. Gabriel, qué bueno, Gabriel. Y bueno, Gabriel, ¿lo hacías con amiguitos o te ibas solo a explorar? Jugaba a preparar la comidita con plantas, chévere, Andrea, eso es la de jueguito, la comidita era chévere. Jugábamos baloncesto, a ver, me gusta esto. Baloncesto, el cauchito, me imagino que es ese que se coloca en las piernas y empiezan a saltar. El beso robado. Marcela, me caes bien. Jugaba con hormigas, bueno, ponerles el caminito y hacerles maldades. Me gusta jugar la secretaria, yo jugaba al escondido y a la lleva, muñecas, carros, quemado, a veces con la pelota como un ponchado, a las escondidas. Por aquí me dicen escondite, peregrina. Milena, ¿qué es la peregrina? No sé qué es la peregrina, por favor recuérdame o ilústrame qué es el juego de la peregrina. Jugaba con las Barbies, Paula. Chévere. Bueno, les quiero contar algo. ¿Por qué les hago esta pregunta? ¿Y por qué cuando les digo que no afecta a todas las personas por igual por una construcción de vida? Tu constructo de vida es muy diferente. Entonces yo les estoy colocando acá personalidad, creencias, lo que hemos aprendido, lo que pensamos y lo que jugamos. ¿Por qué? Porque una persona se aprende a jugar con otros. Si un niño aprende a jugar fútbol, la lleva, el ponchado, policías y ladrones, entonces son juegos que nos dividen, listo, ustedes allá, nosotros acá, y nos genera un sentido de la pertenencia, nosotros los buenos, ustedes los malos, y entonces la idea es ir a atrapar a los otros o ganar el juego en el otro, entonces genera competitividad, genera la oportunidad de llegar a acuerdos. ¿Qué pasa con las personas, con los niños, contigo, conmigo, que nosotros crecimos jugando estos juegos? Pues pasa que cuando tú llegas a una empresa, la empresa tiene normas, tiene reglas, o sea, tiene exactamente igual cuando estábamos pequeños, parámetros, normas, nos colocábamos en acuerdos, esto se puede, esto no se puede, y aprendíamos a trabajar en equipo. Pero cuando una persona es solita digo yo en términos de pronto se crió solito en un apartamento, una persona tal vez se crió solito en una casa, no tenía hermanitos así como con los que pudiera jugar mucho, o sencillamente jugaba con juegos muy de individualidad. Entonces es una persona que cuando llega a una empresa, es una persona que por eso no hay que tratar mal a los compañeros, hay que entenderlos, porque cada quien tiene una construcción de vida diferente. Los juegos han generado en cada persona la oportunidad de saber si tú eres muy bueno para trabajar en equipo, para adaptarte o no. Pero también para otras personas se abre la oportunidad de comprender y entender si todo lo que está pasando a tu alrededor, tú te sientes más chévere, mejor, más cómodo, más en bienestar trabajando solo. Porque tú vienes de tu construcción de vida de solitario, de solitaria. De jugar solito, de hacer tus almotodos, de jugar con tus muñecas, de eso se trata. Entonces identifícate tú, empieza a pensar en ti mismo, en ti misma. ¿Quién eras tú cuando pequeño y cuáles son las habilidades que tienes ahora? Eso es lo que ahora comúnmente llamamos en las empresas los soft skills, las habilidades blandas. Y esas las construyes tú cuando estábamos pequeños, esas las construyes al proceso de hacer de tu vida todo un proceso de entenderte. Muy bien, voy aquí al chat, por aquí me dice Víctor, buenas tardes, creo que me hablas de bienestar. Es la capacidad de adaptarse y salir avante ante las situaciones. Sí, Víctor, correcto, tienes toda la razón. El tema del bienestar es que tú puedes hacer cosas para sentirte bien tú. Pero también hay que tener en cuenta, recuerda que hasta ahora estamos hablando de mí, de ti, de personas solitas. Pero a partir de ya, de este momento, tenemos que empezar a hablar de que eso se amplía. Por eso hablamos de los juegos. Cuando eso se amplía es que tú eres un ser sociable. Ninguno de nosotros es un ser asocial. Todos tenemos que ser sociables. Porque aunque hay personas que digan, no, es que a mí no me gusta salir, hablar con fulano, yo soy más bien como solitario. Sí, pero siempre necesitas de alguien. Siempre quieres conversar con alguien, siempre quieres hablar, siempre quieres hacer algo con alguien.
Siempre necesitamos del otro. Y así tú digas que estás solito y que trabajas solo, si necesitas de alguien para que te dé el empleo, necesitas de alguien para que te compre tu producto, siempre necesitamos de alguien. Somos seres sociales. Entonces también el bienestar debe ser entendido que a partir de ahí tú debes incluir a los demás. Que a veces yo también debo incomodarme un poquito para poder darle bienestar a los demás. Si no, cuéntenme ustedes los que tienen hijos, por ejemplo, que a veces tú estás con tu pareja, con tu esposa, tu esposo, y entonces están ahí abrazaditos viendo televisión, y viene el niño, la niña, el bebé, y viene y se mete por la mitad de los dos y los incomoda, y ustedes queriendo estar abrazados, viene y se mete en la mitad. Bueno, generemos bienestar, somos familia, y ya tú cambias la mentalidad. Entonces le vas dando apertura a entender que esa microcélula que se llama familia se convierte en una sociedad tuya y que ya no puedes pensar en ti solo, en ti sola, sino que ahora debes pensar en los demás. Pero hay algo, y es un paréntesis que quiero hacer acá: no te olvides de ti mismo, no te olvides de ti misma, porque ese también es un error. El error también es a veces que sí somos familia, sí somos equipo, sí tenemos nuestros hijos, pero también debemos conservar muchísimo nuestra identidad. Y conservar la identidad es que tú no pierdas el hecho del ser humano que eres y tampoco te encierres en un solo lugar. Claro que, obvias razones, tú ahora estás dedicado a ese lugar. Si estás construyendo una familia, entonces estás allá y posiblemente te van a decir, y nos puede pasar cuando nos casamos. Muchas veces a las personas les dicen, ay, pero es que ya, claro, ya no lo dejan salir, ya no le dan permiso, claro, y te hacen mofa. Mira, ahí sí ya los demás que digan lo que deban decir, pero tú te debes ahora a un nuevo grupo social. Entonces es cuando tú sales de un ambiente y te pasas a otro, pero comúnmente se llama contexto. Entonces tú sales de un contexto y te vas para otro, y es cuando ya tienes que evolucionar y madurar. Tienes que madurar en tu mente. Por eso no podemos seguir haciendo las mismas cosas que hacíamos de solteros después, cuando ya estábamos de grandes cuando nos casamos. Muy bien, por aquí me dicen, jugábamos con hormigas, me jugaba a ser maestra, mi nombre es Doris, trabajo en social. Eternera, ¿de dónde eres? Bueno, Gabriel, muy solo, pero divertido. Hacer los propios juguetes y leer todo lo que había en casa. Ah, perfecto, Gabriel, chévere, chévere. O sea, tú fuiste muy autodidacta, armabas tus propios juegos, tus juguetes, chévere. Mira que, así lo poco que me dejas ver tú, esto es un término, ya les explico cómo se llama este término en psicología, pero eso es lo que se llamaría una persona que es muy autodidacta, pero que también es muy creativa. Eso es lo que en proceso de selección de personal a veces nos gusta identificar de las personas, y por eso a veces les preguntamos este tipo de cosas que son chéveres, que son diferentes. Por eso tenemos que aprender a preguntar otras cosas. Rayuela, hace tiempo no escuchaba esa palabra, la rayuela, jugar rayuela. Por aquí me dicen, a ver, Víctor, así es, la idea es dar ejemplo para que todos podamos apoyarnos en familia, ellos en nosotros, así mismo en el trabajo, correcto. Esto es una simbiosis, en donde compartimos todo. Y en esa simbiosis, entender que nosotros debemos estar cómodos, pero también permitir que el otro esté cómodo. Entonces, se trata de eso. A veces también tenemos que ceder. Ceder un poco es importante. Y a veces nos pasa que cuando estábamos pequeñitos en casa, nosotros éramos el centro de atracción. Entonces, a veces la niña, el niño son el centro de atracción, todos les dan todo, pero cuando salen a trabajar, salen al mundo real, ya no es tan fácil. Ya no eres la estrella, ya no eres el rey ni la reina. Ahora te convertiste en un ser humano común y corriente y tienes que aprender a compartir. Eso es la vida, y por eso a veces se llama de tener esas expectativas de poder tener factores de protección, pero también de tener factores que nosotros podemos entenderlos como factores de riesgo, pero un riesgo que te hace madurar. Evolucionemos un poco. Todos somos diferentes. Quiero que me escriban, por favor, ¿de qué color es ese calzado? Díganme, por favor, de qué color es ese zapato tenis que les muestro ahí, ¿de qué color es? Quiero que me escriban. Esto tiene mucho que ver con la percepción mental que tenemos cada uno de nosotros. Mientras tanto, que ustedes van pensando, van observando y me van escribiendo. Agüita, hidratación, salud para todos. Y por favor, escríbanme de qué color es ese zapato que ustedes ven ahí. ¿De qué color? Cuando ustedes ven el color
Lo importante es que empiecen a ver de qué color lo ven y quiero que me lo escriban. A ver si ya me escribieron por aquí, de qué color, por aquí me dice rosado. Qué interesante. Rosado blanco. Por aquí me dicen, mira, ¿por qué Oscar dice rosado blanco y por qué otra persona me dice gris turquesa? ¿Por qué? Aquí otra persona me dice celeste, rosado con franjas blancas, cordones blancos. Paula me dice, eso es una ilusión óptica, el color varía de acuerdo con la experiencia personal de cada uno. Paula, me encanta tener personas chéveres como tú en este tipo de reuniones donde podamos nosotros hablar de este tema. Sí, esa es la cosa. Mira, Jaime también lo está viendo gris. Lo vemos diferente, se llama percepción óptica, se llama que tú estás viendo las cosas desde el punto de vista con los ojos y con el cerebro que lo ves. Cerebro derecho tiene una funcionalidad, cerebro izquierdo tiene otra, y tú cuando ves las cosas tienes tu propia percepción. Eso no está bien ni mal, es simplemente como lo quieras ver, pero ya en una realidad tú tienes que conversar con el otro y preguntarle, bueno, ¿y tú por qué lo ves verde? ¿Y tú por qué lo ves rosado? A ver, y cuando tú empiezas ya a generar eso y pasarlo de tu mente, de tu cerebro límbico a tu cerebro racional, empiezas a identificar los colores y a verlo con los ojos del otro. Se trata de eso. Por eso entonces no tenemos que pelear por cosas simples, porque es sencillamente una situación que nos genera problema, pero también te puede generar una alternativa de capacidad de solución. Por aquí me dice Andrea, fue una imagen que generó mucha controversia, sí, así es, y se trata de eso. Todas las cosas que nos pasan y nos ocurren en el proceso de vida diario nos pueden generar controversia y tú puedes estar en acuerdo o en desacuerdo. Lo importante es que lo sepas expresar, lo importante es que lo sepas decir, no que estemos así, siendo agresivos con los demás, porque cuando tú agredes a otro, entonces te estás poniendo en funcionalidad de ser una persona no agradable. Y eso sí complica la vida. Muy bien, me encanta que vayamos compartiendo y vayamos bien, nos entendemos. Por aquí Paula me dice, dependerá de la interpretación de cada uno que hace del mundo. Correcto, exacto. Por eso los factores de riesgo y los factores de protección, tú los debes identificar en todo. Cuando tú hagas algo, identifiques. Y muchas veces personas lo tienen muy bien mapeado y en su mente y dicen, bueno, posiblemente las mamás son muy buenas para ello. Te va a hacer en la fiesta y de una vez se ponen a pensar, pero entonces ¿qué será que se encuentran con fulano? ¿Qué será que van a tener esto? ¿Será que van a...? ¿Será? Y empiezan a pensar en todos los factores de riesgo. Pero el niño, la niña siempre está pensando en sus factores de protección. No te preocupes, mira, voy con fulano. Cada uno tiene su punto de vista. Se trata de que concertemos y se trata de llegar a acuerdos. Esta es la salvación de toda esta situación. Por eso, cuando hablamos de los factores de protección, del bienestar de cada uno de nosotros los seres humanos, acuerdos, no discusiones. Muy bien, ¿y con las personas qué sucede? La percepción de cada persona genera emociones y en esas emociones cada uno puede tener, les decía hace un rato, les puede dar pánico, les puede dar miedo, les puede dar angustia, se afligen, otros se ponen tensos, asustados. Emociones. Las emociones, nosotros fluctuamos en esas emociones diariamente cuando tenemos que tomar decisiones, cuando estamos en una posición donde debemos interpretar el entorno, cuando debemos leer el entorno, entonces nos ponemos en función de emociones. Y esas emociones, el cerebro es fantástico interpretándolas. Cerebro límbico es el cerebro que está aquí justo en la mitad. Hubo un personaje en los años 60, finalizando los 60, iniciando los 70, que nos enseñó y nos dijo, existe un cerebro trino, cerebro que tiene tres partes. La parte básica, que es el cerebro reptiliano, la segunda parte, que es el cerebro límbico, y el último, que es el cerebro racional. El cerebro límbico es el emocional, donde tú recibes todas las emociones. El primer impacto visual, auditivo, kinestésico que tú tengas, lo recibes en el cerebro límbico. ¿Y qué pasa? La parte básica, que es la supervivencia, eso está aquí abajito en la altura de los oídos, y es el cerebro reptil, le dicen así por la forma, es donde está todo lo que tiene que ver con la supervivencia, el hambre, el sueño, de pronto si tienes sed, de pronto si está lloviendo te cubres, si está haciendo calor entonces te descubres, están las necesidades fisiológicas, todo eso está ahí en el cerebro reptil. Pero también ahí está
los factores de riesgo y protección, sobre todo de protección, porque tú proteges tu vida, tomas decisiones, corres, huyes o enfrentas. Eso tiene mucho que ver con la situación fisiológica que habla la Organización Mundial de la Salud cuando habla del estrés. Es la respuesta psicológica, fisiológica y conductual ante un estímulo externo. Cuando tú recibes ese estímulo externo, entonces sencillamente tu vida tiene una respuesta. Por eso entonces, dentro de ese mismo aspecto, el cerebro lo que hace es tener eso mismo, de lo que les estoy hablando. El cerebro rápidamente responde y tú a veces ni siquiera te das cuenta. Por eso es que a veces cuando alguien te dice algo, te dice, no sé, mira tal cosa, y tú respondes, gritas, y al rato, ay, no, mira, discúlpame, es que no era contigo, es que yo estaba cargado porque es que me pasó algo esta mañana y, hombre, te desquitaste con el que no era. Todas esas cargas emocionales que tú guardas, después terminas arrojándolas en el lugar donde no es. Y eso es de lo que debemos cuidarnos. Por eso el estado de bienestar es también que tú aprendas a eliminar todas esas cargas emocionales, en dónde debes descargarlas y con quién debes descargarlas. Pero ojalá evita hacerle daño a los demás, porque eso sí también nos causa complicación de vida posterior. En nuestra vida hemos tenido unas habitualidades, nos habituamos a algo. Tu casa, tu familia, si tienes mascotas. Eso es otra pregunta también interesante que otro día hacemos, porque también tiene mucho que ver con la construcción de vida. Si tuviste o no tuviste mascota, así como los juegos, también el hecho de tener o no tener mascota te genera una oportunidad interesantísima de aprender a enfrentar las cosas. Pero bueno, luego charlamos. Bien, voy un momento aquí al chat, que veo que me están escribiendo. Aquí me dicen, yo vivía en una finca, jugaba a armar casas con ramas. Mira, eso quiere decir que tú eres una persona supremamente también dispuesta, creativa, trabajadora, todoterreno, que no, mira, a pescar renacuajos, a atrapar cucarrones. Eres una persona que no le tiene problema a una actividad laboral cualquiera. Eres una persona bastante, como decimos en mi tierra, arrestado. Muy bien, por aquí me dicen, seguimos con los colores. Agua marina. Muy bien. A ver, por acá, me están diciendo, cada persona ve desde su propia óptica el interés, sí, así es. A ver, hay uno que no alcanzo a leer por acá, bueno, ahorita regresamos. Cuando hablamos de esta habitualidad, es que cada uno de nosotros tiene sus propias actividades, laborales, personales, familiares, les decía, el compartir con tu mascota si la tienes, si no la tienes, y eso genera en ti unos intereses, unos parámetros, unas actividades, unos tiempos, y tú empiezas a programarte diariamente en el momento en el que lo quieras hacer y cómo lo debes hacer. Pero ahora que la vida nos cambió, cuando tú antes tenías entonces una habitualidad de vida, que era que madrugabas, te levantabas, te ibas, desayunabas, te ibas a trabajar, compartías con las personas con las que trabajabas, luego llegabas otra vez a la casa, te encontrabas con tu familia, veías una película, te veías la novela, te leías un libro, a veces algunos, y es bueno, no dejen de leer, y luego a dormir. Y al día siguiente, otra vez empezaba el ritmo. Pero ahora eso cambió. Ahora ya con todo este proceso que tenemos de nuestro trabajo en casa, del home office, esto ya cambió, y esto ya se te volvió entonces que te levantas, comes, trabajas y luego compartes con tu familia o te pones a ver televisión y al otro día otra vez te levantas, comes, trabajas y te cambió la vida porque ya no te desplazas, ya no sales a alguna parte, ya casi no sales a caminar. Eso te cambió el hábito. Entonces la pregunta es, ¿te obligaron a cambiar tus hábitos o tú los cambiaste? ¿Te obligaron a cambiar tu bienestar o tú te adaptaste al nuevo bienestar? Porque si antes ibas al gimnasio, por ejemplo, pagabas una mensualidad y ibas al gimnasio, tenías muchas máquinas, pero ¿qué pasa si en tu casa puedes hacer también, cambias el hábito del ejercicio, ya no haces máquinas, sino haces aeróbico, por ejemplo, o haces yoga? Entonces, no dejaste de hacer ejercicio, pero cambiaste fue la actividad y sigues teniendo bienestar. Es que yo antes trabajaba más cómodo en la oficina porque yo tenía mi propio espacio, mi escritorio, pues acomódalo en casa. Recuerda eso, los factores de protección significa es que tú mismo te das la oportunidad de adecuar el dónde y el cómo quieres estar.
Nadie es culpable de las cosas que están pasando, sino yo debo adaptarme a ellas y por eso estamos hablando del tema que estamos hablando hoy. Ahora, cuando nos acomodamos, tú tomas la decisión de incluir ahí o no a tu familia, que eso es algo supremamente interesante. Conozco muchas personas que actualmente están teniendo mucho conflicto dentro de su proceso de familia, dentro de su proceso de pareja, con sus hijos, pero de lo que se trata es de que aprendamos a manejar ello. Ya por eso ahorita les voy a dejar un par de pautas para que ustedes las trabajen y las manejen. Se llaman las neurotrofinas. Ya vamos para allá. Por ahora lo que quiero contarles es esto. En cualquier situación, tú debes evaluar esa situación, cómo me hace sentir. Esta es una película muy interesante. Esta película fue de Disney y nos dejó una particularidad de comprender que estas emociones básicas que tenemos nosotros ahí, la ira, la tristeza, el desagrado, la alegría, esas son las 5 emociones básicas que cuando las mezclamos entonces salen otras que son las sustitutivas y es cuando entendemos que somos un mar de emociones. Y eso es importante comprender y colocarle nombre a la emoción que tú tienes. Porque no todo el tiempo estás triste, no todo el tiempo estás deprimido, no todo el tiempo estás frustrado. También tienes otros tipos de emociones, no todo el tiempo estás de mal genio, de mal humor, no. También estás, por ejemplo, en situación puedes tener angustia, puedes tener de pronto, puedes tener un pequeño leve mal genio, puedes tener alegría, puedes tener momentos de dolor, de duelo por pérdida de algo. No solamente el duelo es por pérdida de un ser querido, también es por algo, la pérdida del tiempo, la pérdida de la libertad, la pérdida de ir al supermercado y que te digan no entras porque no es el día de pico y cédula tuyo. Entonces perdiste esa libertad y sientes dolor, sientes duelo y tienes que hacerlo. Entonces son emociones que debemos entender, pero cuando tú logras empezar a entenderlas y darles el nombre apropiado a la que le corresponde, entonces eres una persona que tiene habilidades para ser más autoprotector. Entonces ya saltaste de los factores de riesgo y eres de este lado, de los de factores de protección. Bueno, perfecto, está bien, entonces vendré el día que me toca y ya. Y lo manejas y te adaptas. Ah, pero no es fácil, me dicen muchos. Perfecto, te entiendo. No es fácil, pero sí se puede. Y eso está aquí. Y depende de ti. Depende de cada uno de nosotros. ¿Recuerdan la fotografía cuando les colocaba la decisión? Esa es. Así de sencillo. Muy bien, voy aquí al chat que me gusta conversar con ustedes. Con respecto a los 3 tipos del cerebro, la persona puede desarrollar más uno que otro de acuerdo con las convicciones de vida. ¿Y es positivo o negativo desarrollar más uno de ellos? Pues mira, Alexandra, no es que se desarrolle más el uno o el otro. Son 3 y están en nosotros. Y tú los activas sin darte cuenta. El que sí puedes acrecentar, el que sí puedes poner en funcionamiento máximo es el superior, que es el racional. ¿Cómo lo haces? Estudiando, leyendo, aprendiendo. Todo lo que tú generes como información, así como tú haces con el computador, que los llenas de audiolibros, los llenas de videos y llenas tu disco duro. Entonces cuando el disco duro ya está lleno tienes que comprar otro disco duro. Tu computador que tienes aquí en tu cabecita es exactamente igual. Tú lo llenas de mucha información y tu cerebro racional es el que recibe y te agradece porque tiene mucho para procesar. Cuando haces sudokus, cuando haces Scrabble, cuando haces de pronto también juegas Google, cuando haces juegos de mesa, eso te permite también tener movimiento neuronal. Ahora, todas las emociones las manejas en el segundo cerebro, que es el cerebro límbico, y eso no lo manejas tú, eso sale, pum, 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 se disparan, se afloran. ¿En qué momento? Cuando tú ves un noticiero, cuando tú ves una película, cuando todos somos iguales, pero no todos reaccionamos igual. Por ejemplo, muchas veces, ya eso ha cambiado un poco, pero en tiempos antiguos veíamos que la cultura nos decía, los hombres no lloran. Y entonces estaba el señor de la casa viendo la película del Hashi, del perrito, ¿recuerdan? Cuando el perrito entonces se muere y todos lloran en la casa, los niños y el señor de la casa, entonces no. Pero se le sale una lagrimota y hace fuerza para no llorar. Estás manejando tus emociones, pero aún así las tienes ahí. Entonces, cuando estamos hablando del cerebro, ahí hay unas situaciones que tú puedes manejar lo que piensas, puedes manejar lo que dices, no, la prudencia, tú dices, no, eso no lo digo ahorita, lo puedo pensar. El hombre tiene el derecho de pensar todo lo que quiera,
pero no de decirlo. Guárdate muchas cosas para ti y ahí te vas a volver un muy buen domador de tu cerebro, de ese animalito que tenemos allá adentro. Por eso, lo que sí podemos nosotros manejar y acrecentar es los cerebros, lo que te decía, la parte racional, cuando tú aprendes muchas cosas. Bueno, espero haber sido asertivo con la respuesta, Alexandra, y lo que tenemos que aprender a manejar son las decisiones y la prudencia. Eso sí hay que aprenderlo a manejar. Yo tuve de mascota 2 sapos. Qué chévere, eres una persona diferente, divertida, agradable. Esas personas que les gustan las mascotas diferentes. ¿Qué nombres tenían esos sapitos? Por favor, colócame. Cuando tienes una mascota que es diferente, tu mente se abre también a ser diferente y eres una persona que es dispuesta, creativa, apertura mental, es sistémica, no es reduccionista. Tienes una mente chévere. A ver, por aquí me dice Paula, Mario, ¿qué podríamos decirle a quienes nos encontramos en la primera línea de atención de pacientes? ¿En qué aspecto, Paula? ¿En qué aspecto? ¿En atención de pacientes y en qué momento? O para ser un poquito más específicos, por favor, gracias. Bien, por aquí me dicen excelente película. ¿Es así? No, eso sí, ¿para qué? Es una película fantástica. A quienes nos ha tocado lidiar con nuestros medios y los demás, que nos ha tocado ver cómo las personas no se cuidan. Ah, bueno, ya te comprendo un poco más. Cuando es cierto, hay personas que toman la decisión de no cuidarse. O sea, el autocuidado es una decisión personal y en estos términos planteémoslo de dos formas. En términos de el autocuidado laboral y el autocuidado personal. Entonces, cuando tú tienes mucha autoconfianza, y eso es peligroso, es bueno tener autoconfianza, pero no te creas Superman ni te creas Superchica, porque a veces también hay que ser previsivos. Y previsivo significa tener el pensamiento seguro, concreto y estar concentrado en lo que estás haciendo. Si estás manipulando un elemento cortopunzante, así sea tan sencillo que estés sajando tu carne para el almuerzo. Ten cuidado, no te desconcentres, no te pongas a mirar televisión y aquí utilizando porque te estás desconcentrando y por más que tú tengas la pericia del manejo del elemento cortopunzante, se te puede ir porque está diseñado para eso, para cortar. Pero también tú estás diseñado para concentrarte. Eso es a nivel de persona, pero a nivel laboral, si tenemos unos parámetros, si tenemos unas situaciones en donde una persona de pronto no necesariamente no se autocuida, sino que no sigue los parámetros, las normas, yo siempre le sugiero primero tenemos que hacer un acercamiento y preguntarle qué es lo que te molesta, qué es lo que te incomoda, por qué no haces lo que te están diciendo. O sea, siempre hay una razón y ténganlo por seguro que la razón siempre son disculpas. Entonces, recuerdo muchísimo el caso y se los voy a colocar ahorita para Paula y para todos que manejan ustedes personal y que estamos hablando de este tema de la seguridad y la salud en el trabajo, contexto hospitalario. Ah, perfecto, mucho mejor. Entonces coloquemos ese ejemplo hospitalario. Cuando nosotros, por ejemplo, les decía, tuvimos una persona hace unos días que no utilizaba el elemento de protección y entonces siempre sacaba la disculpa, es que esto me aprieta, es que esto no me gusta, es que esto. Recuerde que existe una ley, se llama la ley 1072. La ley que protege a todo trabajador en Colombia, pero que también te exige que debes hacer uso de tus elementos de protección personal. Que si tú trabajas en una empresa, firmaste un contrato y bajo ese parámetro del contrato estás bajo la ley y la norma de la 1072. Entonces la 1072 dice en uno de sus apartes: toda persona cuando recibe sus elementos de protección personal debe usarlos. Si no lo hace, es causal de despido. Entonces, si la persona no los quiere usar, no se los quiere colocar, no quiere seguir el parámetro, no quiere, dile sencillamente, y yo lo he hecho en 2 oportunidades, decir a la persona: mira, aquí está el bolígrafo, mira, te presto una hoja, y por favor, hazme una carta y dime: no quiero, no me gusta, no voy a colocarme, explícame por favor y me lo dejas por escrito. Cuando tú le haces esto a una persona, la persona automáticamente reacciona y viene el cerebro racional, porque está en el límbico, está en el emocional: no quiero, no hago, eso no me gusta. Pero luego cuando salta ya el racional, cuando tú haces esto y es físico, tú le entregas el bolígrafo, eso es neurociencia, tú le entregas, es neuropsicología, le entregas el bolígrafo, le entregas el papel, hazme la carta, salta al cerebro racional: no, espera un momentico, es que no es que no me guste, es que
y empieza la cosa a cambiar. Entonces ahí empezamos a identificar que a veces nosotros somos muy tercos, que a veces somos incómodos, que a veces el cliente difícil soy yo, pero que también yo debo aprenderlo a manejar. Por eso, gracias Paula por preguntarlo. Y son situaciones particulares, pero que en realidad se pueden volver generales y podemos ayudarles a resolver. Me encanta eso que me están preguntando. Bueno, por aquí entonces me dice, tuve 5 perros, se llamaban Karina, Chula, Toby, Freeway y Sasha. Qué chévere, Víctor, qué chévere. Eres una persona muy abierta a los cambios, porque con toda esa cantidad de animalitos tenías que estar muy pendientes de ellos y salir a jugar con ellos no es tan sencillo, pero eso genera apertura mental. Bueno, por aquí me dice una pregunta, si en la infancia desarrollamos muchas cualidades, entonces estas también, estas también son limitadas por nuestros padres, entonces ellos también a la larga influyen nuestra capacidad. Sí, lamentablemente sí. Lo que pasa es que tenemos unos padres que no sabían de esto. Si tú tienes hijos ahora o algún día vas a tener, pues vas a tener la oportunidad de manejarlo y de hacerlo de una forma diferente, porque en realidad la solución está ahora, también la tienes, y todavía puedes hacer cosas en ti para que eso que tú no despertaste en algún momento dado, hay cosas que ya de pronto no se van a despertar. Por ejemplo, les hablo de algo sencillo, el aprestamiento. ¿Qué es el aprestamiento? El aprestamiento es cuando yo te digo a ti, mira, haz este ejercicio. A ver, todos los que están allá, coloquen la mano derecha, ciérrenla, saquen el dedito pequeño, la mano izquierda, ciérrenla y saquen el dedo índice. Entonces tenemos mano contraria, dedo contrario. Cuando yo les diga cambio, ustedes hacen así, cambio. ¿Sí? Se abre, de la otra mano sale el otro dedo, cambio, cambio, cambio. Eso se llama habilidad de concentración, habilidad de aprestamiento. Eso es cuando tú tienes esa habilidad de tener manejo de tu propio corporalidad, pero también de la coordinación. Y eso se adquiere en la niñez, cuando tú gateas, cuando tú empiezas a jugar. Pero eso si ya no lo lograste, por eso es que les recomiendo la película, chéverísima. Es un ejercicio muy bueno, se llama El discurso del rey. El discurso del rey. Si ya la vieron, recuerden el pedacito en donde el instructor que le enseñó a hablar, porque el rey, el que iba a asumir el reinato, tenía que hablar en público y primero le daba miedo, pero no era el miedo, sino tenía un problema del habla cuando hablaba en público, porque empezaba a tartamudear. Entonces aquel personaje empezó a sacar de él mucho de lo que era niño, ruede por el piso, gatee, grite, salte, para que se desinhiba tu cerebro y tus emociones. Y ya, y eso ayuda muchísimo. Pero recuerden, no todos somos iguales. También hay que identificar qué faltó en cada uno. Pero chévere que me hagan esas preguntas, me gusta mucho. ¿Cómo podemos guiar a las personas que se encuentran en primera línea de atención para el control del estrés, para que este no sea desplazado el usuario y se genera percepción negativa del servicio recibido? Bueno, eso tiene mucho que ver con el manejo del cliente difícil, sobre todo cuando tenemos una situación compleja. Lo primero que la persona tiene que hacer, y es lo primero que tenemos que decirle, es maneja tus propias emociones. ¿Cómo se hacen? 3 cosas. La primera, todos somos diferentes. Cuando tú te sientes muy cargado, muy cargada de situaciones, respira. Respirar ayuda a muchas personas, a otros les sirve tomar agüita, a otros les sirve salir a caminar. Todos somos diferentes. Entonces identifiquen ustedes en las personas que les sirve. Pero hay un ejercicio que les sirve muchísimo y es respirar. Muy bien, voy a evolucionar por aquí, voy a ir a tandas finales porque igual el tiempo es muy corto y el tiempo ya se nos está yendo. Entonces, ¿cómo hacemos más fácil las cosas? Y aquí viene la solución para ti, para Liz. Juan Vicente por aquí me dice, la lámina de Intensamente es súper. Sí, la película es fantástica, ¿no? Hay que recomendarla, eso sí. Porque es que mira que en la película hay un espacio, Juan Vicente, donde todos debemos entender que la tristeza es obligatoria sentirla, es necesaria. O sea, si tú ves a un niño llorando, déjalo que llore, porque después va a sentir la alegría y va a sentir la satisfacción de sentir alegría. Pero si todo el tiempo le estamos solucionando las cosas a los niños o a los grandes, nunca van a sentir la satisfacción de ser felices. Eso es el tema también que ayer que estábamos celebrando el Día Mundial del Suicidio. Eso es parte de eso, enseñarle a las personas a ser felices
pero desde el hecho de entender que la tristeza es necesaria. Gracias, Juan, por recordarme lo que eso también es muy importante. Muy bien. Hacemos nosotros entonces. ¿Cómo nos hacemos más fácil en la vida? Pues primero confiando en las personas. Hay que aprender a confiar en el otro. Crean en el otro, crean en las personas, entréguenle al otro las disponibilidades y las habilidades para que hagan cosas. Creo en ti, confío en ti. Así como alguien un día confió en ti, en tu trabajo y te dijeron perfecto, dale, y te dejaron solo, y así tú hayas cometido errores o no lo hayas hecho, tú debes aprender a confiar en los demás. Porque se trata es de eso, delegar, confiar. Tú confías y delegas, la vida se te hace más fácil porque así tienes personas que te apoyan y te colaboran. Mantener redes de apoyo, las redes de apoyo no son solamente el hecho de que tengas muchos amigos con quien hablar, sino también que tengas personas con quienes puedas contar y decirles tus situaciones muy particulares y personales. Por ejemplo, puedes hablar con el sacerdote, puedes hablar con el psicólogo, puedes hablar con el pastor, puedes tener una persona con la que tú hables, pero eso sí, si tú hablas con un amigo, con una amiga, con una persona de tu familia, dile a esa persona, por favor, no te cargues con lo que te voy a decir, solamente necesito desahogarlo y ya, no más. Porque cuando tú le dices a las personas las cosas, a veces las personas se cargan de las emociones. Y tú te descargaste y tú quedaste feliz y ya. Pero la otra persona se cargó. Entonces, si es alguien muy cercano a ti, recuerda, dile eso. No te cargues con lo que te voy a decir, esto no es tuyo, simplemente necesito soltarlo. Y ya. Y así podemos decir cosas y no nadie se va a cargar con lo que no es de él. Porque eso sí nos enferma. Ser empático. Empático, entender al otro, capacidad que tenemos los seres humanos de colocarnos en el lugar del otro para entenderlo. Les invito a mi canal de YouTube, ahí hay un video fantástico sobre lo que significa la empatía, la simpatía, la empatía y la apatía. Ser tolerante, y esto es interesante, en la tolerancia les invito a que laven la loza. Está comprobado que psicológicamente hablando, cuando tú necesitas, así que entonces, por favor, Ángela, ponte a lavar la loza y pon a la gente a lavar la loza. Porque cuando lavamos loza, resulta que eso nos destensiona, nos descarga por varias cosas. Uno, por el contacto con el agua. El contacto con el agua limpia la energía corporal. Dos, el aroma que tiene el jabón, pero tú tienes que estar concentrado en eso, o sea, conciencia de lo que estás haciendo. Concéntrate en lavar la loza. Y eso es un ejercicio muy, muy valioso para los adolescentes cuando los necesitamos ponerlos en función de tranquilizarse. Mira, siéntate, lava la loza, hazlo bien, huele el aroma del jabón, mójate las manos, que quede esto limpio, o sea, que hacerlo como si fuera un ejercicio de relajación. Háganlo, es fantástico, es supremamente interesante. Tengan tiempo de ocio, diviértanse, ríanse, salgan a caminar, hagan cosas que a veces no hacemos. Por ejemplo, ¿hace cuánto los que ustedes me escribieron aquí que jugaban trompo, que jugaban yoyo? ¿Hace cuánto no lo hacen? Todavía venden los trompos y los yoyos, tú puedes ir a enseñarle a tus pequeñitos de casa o con los grandes, háganlo y se darán cuenta cómo recordamos muchas cosas y eso es tiempo de ocio y tu cerebro te lo va a agradecer porque te destensionas, te relajas, piensas en otra cosa y tu mente te dice, oye, gracias, me hiciste recordar ese niño que tengo por dentro, de lo que a veces hablamos en algunos espacios de psicología, el niño interior, ¿cierto, Paula? Entonces se trata de eso. Muy bien, por otra cosa, entonces también ejercitar la mente, el cuerpo, hacer ejercicios buenos, es importante. Dormir bien. Para dormir bien quiero darles unas pautas, porque a veces es lo que más se nos está complicando ahorita y se convierte en un factor de riesgo, el hecho de no dormir bien. ¿Qué hay que hacer para dormir bien? Sugerencias. Recuerden que estas diapositivas se las van a enviar. Ustedes van a tener también la grabación de esta conferencia. Al final, Luis, cuando vuelva y les hable, les va a recordar por cuánto tiempo va a estar esta conferencia grabada para que la puedan ver otra vez y van a recibir las diapositivas. Pero esto es muy importante, tener horarios regulares, no me voy a demorar mucho acá. Eso sí, utilicen una libreta para escribir los pendientes. Vas a escribir tus pendientes del día. No hice esto, me faltó esto, dejé pendiente, no llamé. Listo, y cuando lo escribas, también vas a cerrar la libreta y vas a escribir, esto lo resolveré mañana. Y coges tu libreta y chao, a dormir. Porque cuando tú haces eso, para el cerebro es un cierre. Y es muy necesario hacer cierres. Si tú quieres dormir y descansar, mira, y te lo coloco de la siguiente perspectiva. ¿Por qué una persona a veces no puede dormir
Revísale su escritorio, revísale las cosas laborales. Tiene el reguero de papeles en su escritorio, deja carpetas pendientes, deja pegados los POSIT en todas partes en su pantalla, en su monitor, tiene una agenda abierta con una cantidad de pendientes y tiene un montón de cosas por hacer. Por eso es que tu mente no descansa, porque no haces cierres laborales. Cuando tú y yo íbamos a una oficina, entonces la puerta de la oficina, bueno, chaval, no fuimos, cerraban la oficina y tú te ibas para la casa, en cierta forma era un cierre. Y tú descansabas mejor. Pero ahora que tienes ese trabajo en casa, tú dejas todo abierto. No, haz cierres. Muy necesario, muy importante. Evita mirar televisión en la noche antes de acostarse, sobre todo películas de esas de terror que te generen complicación porque te sueñas con eso. Y eso también después amaneces, tu cuerpo se descansó, tu cuerpo estuvo inerte, tu cuerpo estuvo en posición horizontal, pero tu mente estuvo trabajando porque estaba soñándose con todo eso que tú viste en televisión o lo último que viste y leíste en redes sociales. Entonces mañana amaneces como si no hubieras podido descansar y amaneces como si hubieras trabajado toda la santa noche. No se trata de eso, se trata de que descanses, dormir como un bebé, como el que está ahí en la fotografía. Reduce la cafeína si te hace daño. Por ejemplo, en lo personal no me hace daño, o sea, fisiológicamente hablando debemos conocernos. Pero si tú sabes que te hace daño la cafeína, si no te puedes tomar un café después de las 5 de la tarde, no te lo tomes. Así te lo ofrezcan. Pero hay personas, conozco mil personas que dicen, no, yo sé que esto me va a hacer daño, yo sé que no me va a dejar dormir, pero venga, me lo tomo. No lo hagas, ya está aquí en tu mente. Ya te lo vas a tomar, ya te va a hacer daño. Un factor de protección significa que tú te autoconozcas y tú tomes decisiones asertivas para tu vida. De igual manera, practicar ejercicios de relajación, muy bueno para dormir. Un baño de agua fría, de agua helada, te ayuda a descansar. Claro, cuando tú sales del baño con frío, el cuerpo necesita calorcito. Ahí sí, por favor, no prendas televisión, no prendas nada, no mires celular, sino te metes a la cama, te metes en las cobijas y el cuerpo empieza a buscar calorcito. ¡Fum! Te fuiste. Ya, eso es así de chévere. Maneja la luz y el ruido. Manejar eso es necesario. Mira, Albert Einstein dijo, el peor enemigo del cerebro es el bombillo. Porque cuando se inventó la luz, entonces tú ves un bombillo prendido y tu cerebro piensa, siente que todavía está de día, o sea que estamos todavía despiertos y sigue trabajando. Pero cuando tú apagas luces, cuando tú dejas de sentir ruidos, tu cerebro se relaja. Entonces, si necesitas usar tapaojos, colócalos, tapa muy bien la luz. Hay personas que no les incomoda, no les molesta, pero si tú eres de esas personas, entonces haz algo por ti mismo. Reconoce esas situaciones en ti. Esas personas, por ejemplo, que trasnochan, ahora que Pablo estaba hablando de las personas que trabajan en la situación médico-clínica, a veces cuando trabajamos de noche y tenemos se nos cambia el circadiano del sueño, entonces pasa ¿por qué? Porque tú trabajas de noche, luego trabajas de día, y por turnos, el sueño tiene una complejidad porque ese circadiano se descompensó. ¿Qué tienes que hacer? Coloca todo en oscuridad, si es necesario colocarte un tapaojo, colócatelo, si es necesario colocarte un tapaoído, colócatelo, pero evita ruidos y evita luces. Evita tener el celular cerca a tu mesita de noche, porque ese a veces prende una lucecita, un LED, y esa lucecita también incomoda y el ojo se está despertando porque tú estás acostumbrado a mirar quién te está marcando. Evita que el televisor tenga también esos bombillitos prendidos, por eso no se recomienda tener computadores en la habitación, equipos de cómputo, porque esos a veces les quedan los LED, esos bombillitos chiquiticos les quedan prendidos y eso genera, aunque uno no quiera, genera una luminosidad que está llamando la atención y tu cerebro no descansa. Eso es para el sueño, para el buen dormir. Por eso entonces pautas para que tengamos ese buen dormir. Eso es factores de protección. Y para cerrar, les invito a que generen neurotrofinas. Las neurotrofinas es una proteína, una enzima que está en el cerebro que le da mayor supervivencia a las neuronas. Es decir, les da capacidad de vivir más, de ser más longevas, de ser mucho más fuertes, de tener más mielina, pero sobre todo de ser más vitales, de soportar mayor cantidad de información. Entonces se trata de eso. ¿Cómo lo hacemos? Sencillo. Algunos ejercicios para ello es, primero, identifica cuál es tu mano dominante. Entonces tú identificas, por ejemplo, que tu mano dominante es la derecha y tú todo lo haces con la derecha. Entonces ahora vas a trabajar con la mano contraria. Por ejemplo, yo utilizo el mouse, el ratón de mi computador lo utilizo con la mano izquierda. ¿Para qué? Para trabajar el cerebro contrario. Y entonces la mano se va acostumbrando
a trabajar cosas. Abre las llaves de tu casa, la puerta con la mano contraria. Cuando te bañes, te vas a bañar con los párpados cerrados. No mires dónde están las cosas. Simplemente haz una mirada rápida, ya sé dónde está todo, entonces, y haz cuenta que no tienes ojitos, que tus ojitos en ese momento no funcionan, y empiezas a palpar la llave, dónde está, siente el agua, siente el cuerpo, siente el jabón. Eso te hace despertar neurotrofinas, eso te hace que tu cerebro despierte órganos diferentes a los ojos. En tiempos actuales somos muy visuales porque tenemos trabajo con visión próxima, pantallas, celulares, la televisión, y todas estas pantallas de visión próxima nos hacen usar exageradamente los ojos y estamos dejando los otros órganos de los sentidos. Pero cuando tú los inutilizas por decisión y empiezas a hacer cosas con las manos, se despierta la kinestesia. ¿Por qué las personas que no tienen capacidad ocular, que tienen limitación visual, por qué son capaces de identificar los billetes con solo tocarlos o las monedas? ¿Por qué si nunca los han visto? Porque tú puedes palparlo y tú puedes hacerlo, pero eso es algo que tú tienes que despertar en ti y se llaman factores de protección. Empieza a hacerlo. Yo recuerdo una docente, una profesora muy chévere, que tenía la capacidad de escribir, era ambidiestra, escribía con ambas manos en el tablero, pero lo más interesante era que tenía la misma capacidad gramatical, o sea, perdón, la misma caligrafía. Escribía igual, idem, con una mano y con la otra. Entonces le pregunté, y los niños maravillados de esa profesora tan chévere que escribe, un día le pregunté, profe, ¿usted cómo lo hizo? ¿Cómo lo logró? Me dijo, muy fácil, me partí el brazo. Me partí el brazo. Tú no esperes a que te pase un accidente, tú no esperes a que te pase una situación compleja de vida para que aprendas a hacer algo diferente en la tuya. Toma decisiones. Simplemente aprende a escribir con la otra mano, aprende a hacer estos ejercicios, neurotrofinas, come con la mano contraria, cepíllate los dientes con la mano contraria, haz cosas con las que puedas, ¿no? Con la mano contraria, y te darás cuenta cómo tu cerebro, ahí sí lo que me preguntaban hace rato, empiezas ahí sí a utilizar tu cerebro contrario, el izquierdo y el derecho, que esa es otra cosa. Una cosa son los tres hemisferios, los tres niveles cerebrales, el límbico, el reptil y el racional, y otra cosa es los hemisferios derecho e izquierdo. Son dos cosas diferentes. Cuando tú actúas con la mano no dominante, estás trabajando los dos hemisferios, mira, neurotrofinas al máximo. Otra pauta para ello también, leer y hablar, leer cosas diferentes, hablar con personas diferentes. No te quedes solamente en tu tema. Ahorita tuvimos una conversación chéverísima con Luis, la persona que va a hacer el cierre, que les habló al comienzo, pero que va a hacer el cierre. Una persona supremamente interesante y es un ingeniero, pero que sabe más de administración y le encantan las cosas chéveres. Entonces tienes que hacer eso. Hablar con personas de cosas diferentes, pero sobre todo no discutas. Aprende a escuchar. Recuerda, lo dijimos hace rato, empatía. Porque si tú eres una persona que está siempre a la defensiva, entonces claro, ahí estás en factor de riesgo, porque estás perdiendo amigos, adeptos. Pero si tú estás en función de ser factor de protección, entonces tú escuchas al otro, te quedas calladito, aprendes. Si tú no estás de acuerdo con lo que te están diciendo, pues entonces no discutas. A veces es mejor no discutir, es ser inteligente, no discutir, pero luego puedes hablar con la persona solita y decirle, mira, creo que te equivocaste en esto, mira, tú estás no delante de los demás, jamás hagas quedar mal a los demás porque eso no te gusta a ti. Entonces, sugerencia, siempre habla con personas diferentes, pregúntale a los niños cosas. Los niños son unas personitas maravillosas que siempre nos salen con unas cosas fantásticas. Me gusta mucho a mí a los niños preguntarles. Todos los niños tienen una edad en la que son preguntones. ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué? ¿Qué pasaría si tú le devolvieras la pregunta y le dijeras, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué crees? No para quitártelos de encima, sino para escucharlos. Y así ellos te digan cualquier cosa. ¿Por qué el avión vuela? Y el papá explicándole, mira, porque alas, el motor, el combustible, la velocidad, ¿para qué? Eso es absurdo. Tú le preguntas al niño, ¿tú qué crees? ¿Porque tiene alas? Sí, perfecto. Y ya. Y déjalo que algún día lo entenderá de otra manera. Pero en este momento, si tú hablas con un niño y le preguntas cosas, te van a dar ideas fantásticas. De eso se trata, de hablar con personitas diferentes. Por otro lado, aprender una destreza nueva, hablar con personas diferentes, les decía, aprender a cocinar, fotografía, apréndete nuevas canciones.
toma la letra de la canción, como cuando estábamos jóvenes y aprendíamos y devolvías el cassette, ¿recuerdas? Y devolvíamos el cassette para aprendernos una canción. Ahora aprende canciones, aprende cosas, aprende idiomas, aprende a tocar un instrumento, aprende a jugar, que eso es muy necesario. Eso genera neurotrofinas. Y para que generes neurotrofinas desde el punto de vista del alimento, entonces por favor alimenta tu cerebro también, factores de protección. Y estos factores de protección son muy necesarios porque cuando tú comes el pescadito estás comiendo omega 3 directo para tu cerebro. Cuando comes chocolate negro, de este chocolate que es ojalá del 70% para arriba, de ese chocolate que lo venden en cajita, es una pastillita, es negrito y es un chocolate muy rico, pero es muy... este sabor de este chocolate no es tan dulce, pero es un cacao que venden así como, más o menos así en estas cajitas del 70 para arriba, es un muy buen cacao y eso ayuda a todo el despertar neuronal. Tienes una reunión, tienes una actividad donde debas tomar decisiones, debes sentarte a hacer un trabajo, a trabajar en tu tesis de grado, mastica el chocolate, no mucho, ¿no? Mastícalo y te darás cuenta cómo eso se te dispara el cerebro porque eso es un neurotransmisor, te genera neurotrofinas. Frutos del bosque, todas las que son de esas fruticas que las moras, los arándanos, las fresas, todo ese tipo de cosas, consúmelas bien, mejor. Las nueces, las semillas secas, el maní, todo lo que tenga que ver como semillas secas y frutos secos, esos son fantásticos también para el cerebro. El café, oscuro, sin azúcar, en la mañana, hablábamos hace un ratito con Luis, que uno en la mañana tiene disposición y tiene energía y listo. Pero tú te tomas un cafecito por ahí tipo 10, 11 de la mañana, vuelve y retomas. Pero si te lo quieres tomar antes también, tómatelo, si te da energía. Pero recuerda, todos somos diferentes. Aguacate, excelente, excelente para el cerebro. Y el brócoli también. Ya cuando hablamos de la dieta mediterránea, pues habla mucho de los peces del mar y todo ese tipo de cosas. Lee un poquito de lo que tiene que ver con dieta mediterránea. Muy bien. Mis queridos apreciados amigos, voy acá al chat. El tiempo es corto, muchas gracias por haberme escuchado antes de irme a reflexiones finales, pero por acá entonces, por aquí me están diciendo, tienen contacto con pacientes, perfecto, Paula, eso es, bueno, lo que tú me estás escribiendo es una situación muy particular y si quieres ahorita te dejo mi correo y charlamos. Sí señor, Juan Vicente dice chocolate Santander. Sí señor, ese es muy bueno y es también de estos. Y se trata de eso, de que tengamos oportunidad de hacerle publicidad a ese tipo de cosas chéveres, Juan Vicente, porque de eso se trata. Muy bien. Reflexiones finales, les decía. Una de ellas, lo que nos ha dejado toda esta pandemia es el comprender que todos somos iguales. Recuerdo muchísimo este meme que ustedes están viendo en este momento que les coloco allí. Y aquel personaje que escribió, ¿para qué me sirve tener 2 especializaciones, una maestría, quedarme en casa mientras la persona que sí puede salir a la calle es aquella persona que te cuida la puerta, que te hace el aseo, que recoge la basura? O sea, el ego, eso no sirve para nada, eso es un factor de riesgo. Pero factores de protección, la humildad. Entonces, de eso se trata. Y por otro lado, con el tiempo nos daremos cuenta que no necesitábamos de tantas cosas para ser felices, sino que así como cuando tú eras niño me colocaste y me escribiste ahí que jugábamos bola, trompo, que jugábamos a la lleva, al ponchado, que éramos felices con poco. Y se trata de eso. Nuevamente, muchísimas gracias